refrigerantes. Nos acompañan el licenciado Andrés Flores, gerente de servicio técnico de Quimobásicos, y el ingeniero Nelson Gómez, que es encargado de gerente técnico en Honeywell. Ellos son las dos personas que nos van a dar el webinar del día de hoy. Agradezco a todas las personas que están conectadas, especialmente a nuestros distribuidores. La verdad es que son muchos, especialmente a la señora Hilda y a nuestros compañeros de risa, pero estoy dejando a muchos fuera. Entonces, bienvenidos a todos y les vamos a tratar de hacer muy ameno el webinar del día de hoy. Bienvenidos todos y comenzamos. Les recordamos que la transmisión de este webinar la estamos dando tanto en Zoom, que es donde estamos todos aquí, y a través de Facebook. Entonces, si llegan a perder la conexión, no se preocupen. Pueden conectarse a nuestro Facebook y ahí vamos a estar conectados también. Okay. Bueno, sin más, vamos a la agenda. La agenda del día de hoy. Si quieres, Andrés, comienza. Sí, gracias. Muy buenos días a todos, compañeros. Vamos a tratar de cubrir estos temas el día de hoy. Gracias, Fabián, por la presentación. Esta parte de conceptos de refrigeración básicos 2 es una continuación de el que dimos el año pasado, pero en esta ocasión queremos hacer un programa progresivo durante todo el año, donde vamos a ir avanzando a través de este fascinante mundo de la refrigeración y el aire acondicionado, particularmente con los refrigerantes. Y vamos a iniciar de lo básico en el entendido de que, bueno, si algunas cosas quieren ustedes profundizar, están en nuestros webinars del año pasado. Vamos a hablar de una introducción de Quimobásicos, una introducción de lo que es Honeywell. Vamos a hablar un poquito de evolución y regulación, lo que ya está ahorita actualmente operando a partir de este año, algunos pequeños cambios. Vamos a hablar del impacto ambiental, la clasificación ASHRAE, entrar un poquito en detalle, porque es parte de volver otra vez a recordar para iniciar este nuevo periodo, este nuevo año, ¿no? Vamos a hablar de las características de los refrigerantes, de los básicos de la refrigeración y, bueno, del portafolio de productos que, bueno, como muchos de ustedes saben, se han estado añadiendo más productos y más que se van a ir adicionando a nuestro portafolio de productos. Entonces trataremos de cubrir todos estos temas el día de hoy en esta hora. Adelante, Fabián, por favor. Bueno, como ustedes saben, vamos a hacer una rapidísima, pequeña revisión de lo que somos. Nosotros somos Quimobásicos, estamos ubicados en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Nacimos hace 60 años, este año estamos cumpliendo 60 años de presencia en el mercado. Precisamente en abril vamos a estar preparando algunos eventos para poder cubrir esa parte, ¿no? de festejarnos en medio de la pandemia. Esperemos que al final del año se acabe y podamos reunirnos todos de manera presencial. Atendemos el mercado mexicano, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe. Y proveyendo toda la línea completa para todas las aplicaciones, tanto de refrigeración como aire acondicionado, como espumas, como propelentes, ¿verdad? Contamos con una red muy extensa de distribuidores. Solo en México tenemos más de 500 puntos de venta a lo largo de la República Mexicana. Y bueno, en Centroamérica tenemos distribuidores, en Sudamérica, en el Caribe, donde a través de nuestra página ustedes nos pueden encontrar, donde puedan obtener información y la línea completa de nuestros gases. Adelante, Fabián. Sí. Gracias ahí, Andrés y Fabián. Gracias a todos por la presencia y por la oportunidad de estarmos aquí una vez más hablando con ustedes sobre todas las cuestiones de tecnologías y aplicación de refrigerantes. Es un gran gusto y un placer poder estar por aquí, ¿verdad? Honeywell como compañía es una compañía americana que tienes ahí
por arriba de 110.000 empleados y una facturación alrededor de los 40.000 millones de dólares. Pero creo que es muy importante también nos recordarnos de la importancia del mercado mexicano para Honeywell, ¿verdad? Es uno de los países más fuertes para nosotros. Tienes ahí, para que tengan una idea, 12.000 empleados de Honeywell están en México. Entonces, es muy fuerte para nosotros y es una compañía de altísima tecnología, ¿verdad? Entonces, para que tengan una idea, de estos 110.000, alrededor de 23.000 empleados son ingenieros. Entonces, estamos siempre muy enfocados en desarrollos y nuevas tecnologías. Estamos divididos en 4 estructuras principales, entonces una que es la cuestión de aeroespacial, donde tenemos ahí todos los tipos de tecnologías para aviones, en especial la cuestión de automatización, control de tráfico aéreo, todas las tecnologías más avanzadas que puedes considerar ahí. Incluso tenemos proyectos con satélites, con NASA y todo, es muy interesante. El segundo grupo, que también es muy conocido, es la parte de automatización de edificios, donde tenemos ahí las soluciones de edificios seguros, cámaras de seguridad, detectores de fuego, entonces, y controles de aire acondicionado, automatización de flujo de personas, es muy interesante, muy avanzado también. El tercer grupo es la cuestión de seguridad y soluciones de productividad, donde tenemos ahí desde los equipos de seguridad personales, donde tú tienes las gafas, los cascos, las botas, estos todos son productos de Honeywell. Y también ahí la cuestión de automatización de inventario y bodegas, ¿verdad? Entonces, esta foto mismo es de Amazon en Estados Unidos, en que su inventario es 100% automatizado ahí con tecnologías de Honeywell. Entonces, también siempre con este enfoque de avances tecnológicos. El cuarto grupo, que es el grupo de materiales de alta performance y tecnologías industriales, es justamente donde nos quedamos nosotros, la parte relacionada a refrigerantes y productos basados en flúor. Pero además de esto, somos muy fuertes ahí en lo que toca el tema de automatización de refinerías y plantas de petróleo y aceite crudo. Para que ustedes tengan una idea, 60% de toda la gasolina y diésel hecho en el mundo es refinada con tecnologías Honeywell. Entonces, es una área muy importante para nosotros. Y claro, ahí los productos basados en flúor, donde tenemos tanto los refrigerantes cuanto los agentes de soplado para espumas, los solventes y soluciones también para aerosoles y propelentes ahí, ¿verdad? Adelante, Fabián, por favor. Bueno, ya entonces empezando con la parte interesante y hablando un poquito ahí de la historia de los refrigerantes y de esta cuestión de las fases y de los tipos de refrigerantes, cómo que pasa esta evolución, ¿verdad? Si pensamos ahí, antes de los CFCs, lo que existían eran justamente las sustancias como el amoníaco, el ácido sulfúrico y algunas otras sustancias muy peligrosas. Entonces, y no es posible que tú tengas una heladera doméstica con ácido, ¿verdad? Es muy peligroso. Entonces, por esta cuestión, para que tendríamos acceso a una tecnología más barata, más amplia y para todos. Entonces se desarrollaron los CFCs, donde Honio mismo fue muy importante en este momento y tuvo sus patentes ahí en algunos de los productos en esta época. Pero con el pasar del tiempo se descubrió ahí que había los efectos negativos de esos CFCs, que eran justamente los daños a la capa de ozono y también lo efecto invernadero, que es muy alto en muchos de los CFCs. Entonces se empezó ahí a buscar soluciones donde el segundo paso se fueron justamente los HCFCs. Entonces, y ahí ya se rebajó demasiado los daños a la capa de ozono, pero siguen existentes. Y el efecto invernadero también se redució, pero sigue existente. Entonces, básicamente se fue en una fase en que hubo un avance, una mejora en las moléculas antiguas. No hubo exactamente una molécula nueva. De ahí, el paso siguiente se fue justamente los HFCs, donde se quitaron los átomos de cloro y se alcanzó una sustancia mucho más
amigable, donde ya no se tiene más daño a la capa de ozono, pero sigue con un efecto invernadero un poquito alto. Algunas tienen valores muy reducidos, vamos a ver algunos valores más adelante, pero algunas sí tienen valores muy altos, como el 404A, por ejemplo. Y en este momento ya hubo un desarrollo molecular, ya hubo un avance más tecnológico y más profundo. Pero justamente para que alcancemos este nivel de tener refrigeración, aire acondicionado y seguridad y confort para todos, sin los impactos ambientales, es necesario seguir el desarrollo. Y de ahí que viene la cuarta generación, que es justamente los HFOs, que son las hidrofluorolefinas, que ya son sustancias sintéticas, también basadas en flúor, pero que ya no tienen daño ninguno a la capa de ozono y su efecto invernadero es básicamente cero, es neutro, incluso más bajo que algunos hidrocarburos que se utiliza mucho en la industria. Y claro, de ahí la gran diferencia es que se fue una molécula desarrollada del cero, entonces un producto, una solución completamente nueva, ya muy alineada con las regulaciones avanzadas, en que tenemos el Protocolo de Montreal como responsable por reducir tanto los CFCs cuanto los HCFCs. Después vienen ahí el Protocolo de Kioto y después la enmienda de Kigali, ya enfocados a reducir el consumo de las sustancias que van a provocar mucho efecto invernadero, ¿verdad? Adelante, Fabián, por favor. Bueno, en términos regulatorios, entonces, para que ustedes tengan una visión un poco más clara de lo que está pasando, los actores principales ahí son justamente el Protocolo de Montreal, que está relacionado con la reducción principal de los HCFCs. Incluso reducción no es la palabra ideal, es sí es en el sentido de quitarlos del mercado, van a salir por completo. Y la enmienda de Kigali es la principal parte, que es una parte del protocolo de Montreal y está enfocada en la reducción de los HFCs. Aquí sí hablamos de reducción porque vimos que mismo en los pasos más avanzados, la reducción alcanza a 80-85%, pero nunca a los 100%. Entonces, por en cuanto lo que se tiene de expectativa es que vamos a tener un poquito de HFCs en el mercado, pero solamente un poquito. Entonces, tenemos ahí los primeros pasos ya presentes. Ahorita mismo, en 2021, 2022, ya empezamos a ver ahí algunos efectos en cuestión de cupos de importación, posibilidades de fabricación de R22. El 141B mismo ya básicamente se quitó por completo. Entonces, ya estamos en un momento un poco más complejo. Y Andrés, ahí yo no sé si tú quieres comentar alguna cosa de la parte regulatoria, tú que estás más involucrado ahí con el Día de México. Sí, gracias Nelson. Sí, nosotros aquí en México, de manera local, estamos iniciando ya la fase de congelar la producción. Congelar no quiere decir que se detenga la producción, sino que es la parte donde se va a tomar la línea base para iniciar las reducciones que comentaba Nelson. Ahorita estos años van a ser los años donde se va a establecer esa línea base de los HFCs para, como les comentaba, para iniciar esa parte de regulaciones a partir de los 2029, 2030, por ahí empezamos ya a tener ya esas reducciones. Todo esto es bien importante que ustedes lo tengan presente porque nos va a permitir prepararnos. ¿Sí? Si ustedes recordarán, en el 12, pues no fue tanta la preparación, fue una especie de no entendíamos cómo estaba, qué es lo que estaba pasando. Ya en los HCFCs empezamos ya a entender y a tratar de hacer las cosas un poco más ordenadas. Y con esto, pues ya pretendemos que toda la experiencia que hemos tenido en los protocolos anteriores, en esta enmienda de Kigali, pues sea un poco más ordenada, más transparente y que nos preparemos para estas reducciones. Adelante, Nelson. Bueno, aquí en esta parte vamos a tratar, dentro de la evolución histórica, vamos a tratar de cubrir estos 5 factores tan importantes que
que nos van a ayudar a entender mejor el porqué de las cosas y cómo prepararnos mejor. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de factores ambientales, esos factores ambientales que van muy ligados con los regulatorios, pero que tenemos que conocerlos. O sea, tratar de entender un poquito dónde puedo saber cuáles son los puntos importantes para decidir si un refrigerante va a salir o no va a salir, o en qué momento, dónde lo clasifico. Los factores económicos, que son bien importantes porque, como decía Nelson hace un momento, ya evoluciona la molécula, cambia prácticamente todo lo que estábamos acostumbrados a trabajar en cuanto a que son mezclas, en cuanto a diferentes situaciones, los factores regulatorios que van muy ligados a los factores ambientales, ¿sí? O sea que a la otra parte, en los factores ambientales veo el GWP, el ODP, en los factores regulatorios ya me voy a la normatividad. En los factores de seguridad, vamos a revisar un poquito rápidamente cuáles son las diferentes características a las que nos vamos a enfrentar. Y obviamente los factores de desempeño, que son bien importantes porque tenemos que entender que no es quita y pon. O sea, estos refrigerantes no son una solución mágica de que, quítalo y pon el otro y ponlo y va a funcionar igual. No, va a parecerse mucho su desempeño, pero igual, solo lo igual, ¿sí? Solo lo igual trabaja igual. Cualquier cosa que nosotros hagamos diferente, tendremos que revisar cómo hacer que compense para poder trabajar de una manera similar, ¿verdad? Entonces, esos son los aspectos que vamos a revisar ahorita en los próximos minutos y esperemos que poder transmitirles dónde pueden ver esos factores, en qué parte de la información. Adelante, Fabián. Bueno, en términos de impactos ambientales, entonces es importante que nosotros conozcamos un poquito más a fondo lo que exactamente está pasando, ¿verdad? Porque somos todos ahí, estamos involucrados de alguna manera en el mercado de refrigeración y refrigerantes. Entonces, tener claro cómo las cosas funcionan es muy importante para que pasemos la información de la manera correcta a nuestros clientes, parceros y todos los que están en el día a día de la refrigeración, ¿verdad? Entonces, básicamente estamos hablando de dos efectos principales. Uno que es la cuestión de los daños a la capa de ozono, que es en inglés ahí el ODP, y otro que es el GWP, que es justamente el efecto invernadero en términos de emisiones proporcionales al CO2. Entonces, ¿cómo que funcionan estas cuentas, verdad? La primera sustancia que se identificó como peligrosa para la cámara de ozono se fue justamente el R11. Entonces, el R11 se convirtió en la referencia de daño a la capa de ozono. Entonces, el R12, por ejemplo, cuando vemos este valor de 0.9, no es que es poco, ¿verdad? Es que es 90% del daño del R11. Y el R22 que vemos ahí como 0.022, tampoco quiere decir que es poquísimo daño, ¿verdad? Pero que es 2.2% de los daños del R11. Pero una cosa es muy importante. El ozono es responsable por protegernos de una emisión excedente de efectos solares, ¿verdad? Entonces, es muy importante para todo el planeta y si lo quitamos, simplemente la vida en la Tierra se pierde, ¿verdad? Entonces, tener conciencia y cuidado y cautela con lo que utilizamos es muy importante. Y cualquier daño es siempre muy grande. Por esto que sustancias como el 22 y el 141B siguen en este camino de ser quitadas del mercado, ¿verdad? El WP es básicamente la capacidad de calentamiento global. El calentamiento global, ¿qué es esto? Efecto invernadero. ¿Qué es esto? Efecto invernadero, ¿verdad? Esto es básicamente, tenemos en la atmósfera una cámara de gases que funciona como un vidrio. El vidrio, ello tiene una característica de que la luz solar pasa por ello directamente, pero el calor, que es una ola de infrarrojo, no puedes pasar del vidrio, porque es como un espejo, ¿verdad? Entonces, la luz del sol pasas por esta camada, vas a reaccionar con el planeta, convertirse en calor, y después de esto calor no logra salir del planeta. Entonces, hay muchos gases diferentes
que tienen la capacidad de ejeter las olas de calor. Entonces, el CO2 es el más conocido y la línea base. Por eso que el CO2 tiene un GWP de 1. Y los otros números son básicamente proporcionales a CO2. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, el R12 con un GWP de 8500, este número significa básicamente que en un determinado periodo de tiempo, en general son 100 años de cálculo, el R12 vas a atrapar en la atmósfera la misma cantidad de calor que 8500 kilos de CO2 puro. Entonces, es básicamente cada kilo de R12 es proporcional a 8.5 toneladas de CO2. Es por ahí que vas a la cuenta, ¿verdad? Adelante, Fabián, por favor. Entonces, ahí para que vean un poquito más claramente, en especial cómo es este efecto de la cuestión del ozono, del agotamiento del ozono. Vemos ahí de que un problema muy grande no es solamente la presencia del cloro, pero es la estabilidad de la molécula, es cuánto tiempo de vida tienes esta molécula en la atmósfera. Entonces tenemos ahí, por ejemplo, sustancias en que el cloro se despega tan rápido de la molécula que no tienes tiempo de alcanzar los niveles del ozono. Entonces es una sustancia que no tienes daño al ozono mismo teniendo cloro. Y lo que vemos en este ejemplo es una molécula de CFC que alcanzas ahí a un determinado nivel, reaccionas con las olas UVB, esto cloro empieza a despegarse y reaccionar con el ozono, que es una molécula con 3 oxígenos, ¿verdad? Y cuando haces esta reacción, tú se queda con un doble oxígeno y un cloro con oxígeno. Pero esta es una molécula muy estable, muy sensible, termina por romperse una vez más y de ahí tú se queda con el cloro suelto una vez más y los oxígenos sueltos también. Y esto cloro vas a seguir conectándose con otros ozonos y haciendo este ciclo muchas veces. Por esto que cada molécula de cloro, cada átomo de CFC o de HCFC que vas para la atmósfera es muy peligroso, porque sigues haciendo este efecto por años, por mucho tiempo. Entonces tenemos que tener mucha cautela con las emisiones. Mismo ahí nosotros que utilizamos 1,4,1-B para limpieza como solvente, la práctica más común es permitir que evapores, ¿verdad? Pero estás enviando para la atmósfera una sustancia peligrosa y que estás provocando un daño ambiental permanente, ¿verdad? El ozono tarda mucho tiempo para recuperarse, ¿verdad? Adelante, Fabián, por favor. Aquí hay, tocando un poquito más en el tema técnico, existe esta asociación americana que es la ASHRAE, que es la Asociación de Refrigeración, Aquecimiento, Calentamiento y de Aire Acondicionado. Y estás por detrás de casi todos los estándares ahí, las normas de buenas prácticas de refrigeración y de aire acondicionado. Como es una asociación, no son leyes, no son reglas, pero son buenas prácticas que todos en el mundo respetan mucho y las compañías siempre buscan a seguir. Es una referencia técnica para todos. Y justamente el nombre que tenemos ahí, R134A, R404A, R410, es una manera que ASHRAE ha encontrado para nivelar técnicamente las moléculas, además de los nombres comerciales. Entonces, esto es una cuenta que se hace por la estructura de la molécula. ¿Y cómo que es este número? Tienes ahí 4 dígitos. El primero dígito es básicamente carburos insaturados, que son las moléculas de carburo con doble conexión entre ellas. Vemos ahí en este dibujo un ejemplo de lo HFO 1234ZE, en que los átomos de carburo son los gris, y vemos que hay 2 gris ahí con una doble conexión, entonces es un 1. Tenemos un carburo insaturado. El segundo número es el número total de carburos reducido de 1. Entonces tenemos 3 átomos de carburo, pero se reduce 1, entonces es un 2, 1, 2. El tercer número es básicamente el número de hidrógenos más 1. Los hidrógenos ahí son los blancos, ¿verdad? Entonces tenemos 2 blancos en las moléculas, más 1, tenemos 3, ¿verdad? Y el último es básicamente el número de flúors.
Entonces los flúors, que son los verdes, y tenemos 4. Entonces básicamente la codificación de esta molécula se queda como 1, 2, 3, 4 para su composición numérica. Las letras ZE o Z están relacionadas al montaje, al asamblaje de estos átomos, ¿verdad? Y no a la composición. Entonces, cuando vemos sustancias puras, tú vas a ver siempre una letra pequeñita, una letra minúscula, como 1, 2, 3, 4. A es una minúscula porque es puro. Cuando vemos las mezclas, como 1, 4, 10, por ejemplo, tenemos una grande, una mayúscula, ¿verdad? Porque en las mezclas esta letra está relacionada a la composición entre las moléculas. Por ejemplo, creo que el caso más sencillo de comprender es el 407, ¿verdad? Que tenemos ahí desde el 407A hasta el 407H en el mercado. Son un gran número de opciones y todos son compuestos por las mismas moléculas y la misma composición, pero cada letra está relacionada a una proporción diferente en cada uno de sus elementos. Entonces, tú tienes ahí R32, R125 y R134A como compuestos para el 407. Y en uno tú tienes, por ejemplo, 30, 30 y 40%. En el otro tú tienes, por ejemplo, 25, 25 y 50%. Cada uno tiene su estructura, pero todos con los mismos compuestos, ¿verdad? Adelante, Fabián, por favor. Y una otra clasificación que es muy importante es la clasificación de seguridad que haces ASHRAE también. Entonces, esta es básicamente basada en un número y una letra, o en algunos casos hay 2 letras, pero es un detalle, vamos a tocar este tema. Y tenemos 2 grupos principales, lo que es tóxico, lo que no es tóxico, y un rango de inflamabilidad. Entonces, las sustancias que son A son todas no tóxicas y las sustancias que son B son todas tóxicas, ¿verdad? Y por tóxico ahí tenemos todos los tipos de toxicidad, ¿verdad? Desde mismo una cuestión de sofocamiento o una cuestión de cohesión y todo. Entonces, es un tema muy delicado. Para que tengan un ejemplo, el amoníaco, que es muy común en refrigeración industrial, es un B2L. B2L porque justamente es tóxico. El amoníaco, si tú lo respiras, ahí cuando adentras en tu cuerpo, vas a empezar a generar quemaduras ahí por una cuestión de reaccionar con la agua y con la humedad en sus pulmones, en todo su cuerpo. Entonces, es muy peligroso. Y 2L, justamente los números están relacionados a inflamabilidad. Los 1 son completamente no inflamables, los 2L son ligeramente inflamables, los 2 son los de baja flamabilidad y los 3 los de alta. ¿Cómo que se divide esta estructura, estos 4 niveles? Están divididos básicamente en estos cuadritos que vemos ahí, que son 4 tipos de características diferentes. Concentración, que es cuánto tú necesitas de refrigerante disponible para que tengas una explosión, para que tengas un fuego. La energía mínima, que cuánto tú necesitas proveer de calor ahí, de energía para esta sustancia, para que empieces un fuego, una explosión. La velocidad de disparo ahí, que está relacionada a cuán rápido este fuego va a propagarse. Y claro, la energía producida. Entonces, un ejemplo muy claro ahí. Si tomamos estos cuadros como referencia, vemos que tenemos ahí la gasolina y el 290, que es el propano, y el 600, el isobutano. Los 3 son combustibles, ¿verdad? 2 son combustibles gaseosos y uno un combustible líquido, pero son todos combustibles. ¿Cuál es que tenemos? La posición en el cuadrito nos apunta de que con una concentración muy pequeñita de ellos y una chispa, tú tienes una explosión. O sea, es poca concentración, poca energía mínima, velocidad altísima y energía producida altísima. Entonces son literalmente combustibles. Y cuando vamos, por ejemplo, ahí a 134A que vemos ahí en la grafa, además de que es un A1, pero estás ahí con una referencia, lo que pasa, A1 no es flamable en condiciones ninguna, absoluta ninguna. Los A2L, como un R32, un R1234ZE, por ejemplo, están en la posición opuesta en el cuadro a los combustibles.
¿Por qué esto? Tú necesitas una cantidad gigantesca de producto, una concentración muy alta, una energía muy grande, entonces necesita un fuego, necesita ahí una llama viva, y su velocidad de propagación y su energía son tan bajitas que si tú quitas la llama, el fuego se cierra en el mismo momento. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, un incendio en una bodega, en un inventario que tienes estas sustancias, seguro van a quemar junto, ¿verdad? Pero si tú quitas el fuego, la fuente externa de energía, el incendio se cierra en el mismo momento. Ahí, Andrés, yo no sé, usted que es el ingeniero químico, yo soy mecánico, tú que es químico, yo no sé si quieres comentar alguna cosa ahí y seguir. No, Nelson, muy bien, perfecto. No, exactamente eso es, o sea, nos da nada más el grado de peligrosidad, el grado de cuidados que debemos de tener para que puedas tú trabajar, porque muchas veces este tipo de información nos genera miedo. Lo que no queremos generar miedo, ¿no? Porque no, lo que tenemos que generar es respeto. O sea, conocer la información nos va a ayudar a saber cómo tenemos que manejar ese determinado producto, determinado refrigerante, y como dice Nelson, o sea, si yo conozco la energía producida, la velocidad de disparo, pues puedo saber, oye, nada más le cierro y con eso ya voy a tener suficiente, o necesito tener equipo de protección adicional dentro de mis instalaciones para poder trabajar con él. No, como les comento, nada es diferente, simplemente es entender estas propiedades que vamos a tener que trabajar con ellas, ¿sí? Y empezar a desmenuzarlas y reflexionar sobre esta parte particular que es la inflamabilidad. Avanzamos, Fabián, por favor. Sí, permítame. Gracias, Nelson. Bueno, como platicó el ingeniero, ya vimos las características y cómo poder entender un poquito por qué la numeración de estos refrigerantes. Como mencionaba el ingeniero, cada molécula tiene una característica particular y especial, ¿sí? Y todas tienen diferencias. Igual, al hacer el ejemplo del 407 que tiene desde la A hasta la H, pues nos vemos en la necesidad de revisar esa información porque cambian sus propiedades físicas y termodinámicas, ¿sí? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, nosotros debemos de tener bien a la mano la información de cada una de las características de estos refrigerantes, tanto puros como de sus mezclas. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos la tablita del lado izquierdo de su pantalla, nos va a dar información sobre la aplicación para la cual está destinado ese refrigerante, ya sea puro o ya sea una mezcla de los refrigerantes, ¿no? Y nos va a dar información de qué lubricante tenemos que utilizar. ¿Por qué? Porque el hecho de hacer mezclas le permite al equipo trabajar de una manera especial o de utilizar cierto tipo de lubricantes, porque al entender qué es lo que contiene esa mezcla, nos ayuda a verificar si tiene, a lo mejor uno de sus componentes nos ayuda a favorecer la solubilidad con el lubricante, o nos ayuda a bajar la presión, o nos ayuda a trabajar, que nuestro equipo trabaje, nuestro motor trabaje más ligero. Y entonces lo vemos ahí, lo vemos bien, lo vamos observando en la información técnica de cada uno de los refrigerantes, en cuanto a su temperatura de ebullición, la temperatura de fusión, la densidad relativa, porque a veces nos dicen, bueno, de este refrigerante, si lo vas a hacer un retrofit, tienes que ponerle el 90% del refrigerante que llevaba anteriormente, o tienes que agregarle un poco más. ¿Por qué? Porque sus pesos son diferentes. Es como la densidad relativa es la misma, si ponemos así un ejemplo muy burdo, entre el algodón y el hierro, ¿no? La densidad del algodón es muy baja y la densidad de un acero es muy alta. Así también cambian las densidades de los refrigerantes y son pequeños detalles
que no estábamos acostumbrados a manejar y ahora ya los tenemos que tener contemplado dentro de nuestro estudio de la nueva. Sobre todo si vamos a hacer un retrofit, si vamos a cambiar un refrigerante en un equipo que ya opera, ya está operando en operación. Si el equipo es nuevo, yo les aseguro que los que diseñaron esos equipos consideraron todas estas características, tanto físicas como termodinámicas, ¿sí? También tenemos que saber el color, el olor, la velocidad de evaporación, la solubilidad en el agua, todas esas características no son tan necesarias en el día a día, pero sí para desarrollar un nuevo refrigerante en los nuevos sistemas, ¿no? ¿Por qué? Porque se consideran las presiones. Compañeros, cada uno de los refrigerantes tiene una tabla de presión-temperatura única y exclusiva. Las mezclas también. La tabla de presión-temperaturas es diferente la del 407C que la del 407F. Son diferentes, ¿sí? Y luego ustedes ahí, después, conforme vayamos avanzando, vamos a ir platicando también de que hay las mezclas azeotrópicas y las mezclas geotrópicas, sus tablas son diferentes, ¿sí? Unas tienen 2 columnas, otras tienen nada más una. Poco a poco vamos a ir entendiendo y avanzando en esto, porque vamos a necesitar utilizar el promedio, vamos a ir hablando, ya hemos hablado en webinars anteriores, pero ahora vamos a ir paso a paso siendo más específicos, ¿sí? Y del lado derecho ustedes ven un diagrama que espanta, ¿verdad? Dices tú, ah, caramba, o sea, qué tanta línea, qué tanto número. La realidad es de que con esa gráfica se hace el ciclo de la refrigeración, ¿sí? Con esta gráfica se diseñan los equipos, se diseñan los refrigerantes también de acuerdo a las necesidades, ¿sí? Mi ciclo de refrigeración nada más esta es la huella digital de cada refrigerante, de cada mezcla, ¿sí? Con esta se basa el sobrecalentamiento, la eficiencia, se calcula la eficiencia de los equipos, el performance, todo con esta gráfica. Entonces, debemos de tener mucho cuidado a la hora de que nosotros, digamos, hacemos un retrofit o especificamos y decimos, puedes usar este refrigerante o este otro porque es lo mismo. No son lo mismo, se parecen mucho y ya los estudios que se han hecho se ha establecido cuál refrigerante puede ser utilizado en tal o cual tipo de retrofit o del segmento que se vaya a realizar el retrofit. Sin embargo, hay que estar muy pendiente de los ajustes finos que se tienen que hacer para lograr que mis equipos trabajen lo más eficientemente posible, ¿sí? Poco a poco, les digo, vamos a hablar en futuros webinars específicamente del diagrama de Molière, de por qué es el sobrecalentamiento, dónde se mide, cómo se mide, el subenfriamiento, para qué sirve, por qué, porque tiene que ver con la forma de esta gráfica, ¿sí? Es muy interesante, muy ilustrativo también, pero que se requiere tiempo para poderlo discernir, entender un poquito, tratar de reflexionar en cada una de estas líneas. No es complicado, pero sí se requiere tiempo para entender. Entonces, nos quedamos con que estamos viendo ya, ya la parte fina de los refrigerantes. Adelante, Fabián. Otro de los aspectos a tener en cuenta es la calidad, ¿sí? Y la calidad también está regulada a través de ciertos organismos, principalmente norteamericanos, que es el ARI, que es la asociación, el Instituto de Aire Acondicionado, Calefacción y Refrigeración en los Estados Unidos, los cuales nos presentan una serie de especificaciones que debe tener cada uno de los refrigerantes en cuanto a las variables que pueden contaminarlo y a la composición, como mencionaba el ingeniero Nelson. Puede ser 20-20-30, perdón, 20-20-60, 25-25-50, 30-30-40, y nos cambia la letra mayúscula, siempre y cuando hablemos de los mismos componentes. Por eso es 407, tiene los 3 mismos componentes, la letra es la que cambia, y aquí es donde se especifica
cómo es que tiene que estar constituido esa mezcla, ¿sí? Y cuáles son los contaminantes para que su desempeño dentro del equipo sea mejor. Nos dice cuánta humedad tiene que tener. ¿Por qué? Porque la humedad puede ser veneno para mi equipo, puede taparme una válvula de expansión, puede generarme acidez dentro del sistema con un sobrecalentamiento. Me dice cuánta acidez tengo que tener por la misma situación. Si de por sí puedo tener el riesgo de generar acidez en el interior, pues si ya la lleva, pues peor, ¿verdad? Puede generar corrosiones, lo cual nos lleva a fugas. Nos dice cuántos compuestos de alto punto de ebullición no debemos de exceder. ¿Por qué? Porque eso me va a quitar capacidad para refrigeración. Nos dice cuántos compuestos volátiles con puntos de ebullición más bajos que el mío, por ejemplo, el aire, que pudiera ser 1, ¿cuánto aire no debe de tener máximo? ¿Por qué? Porque eso me generaría también problemas de operación, altas presiones, que mi evaporador o mi condensador genere una cámara que sea inútil para el sistema y no me permita tener el intercambio correcto. Entonces, todas esas características pues tienen que estar validadas, tienen que ustedes tener en claro que cuando ustedes adquieren un refrigerante, pues les tienen que asegurar esa parte también. O sea, no nada más es, dámelo aquí, bueno, ¿cuáles son las especificaciones que tengo que tener? Y cada año se están cambiando y revisando esas especificaciones de acuerdo a los nuevos equipos que se están generando, porque la tecnología es cambia. Andrés, está silenciado. Perdón, y tiene que cambiar esa parte. Al cambiar las tecnologías se tiene que revisar también esa parte. Adelante, Fabián. Y bueno, siempre tiene que haber una manera en cómo se tiene que verificar, que cumplir con las especificaciones. En Quimo Básico siempre pues, nos dedicamos a vender refrigerante. Estamos en ese mercado. Tenemos que asegurarle a nuestros clientes que todos nuestros productos cumplan con las especificaciones que nos marca el ARI para que sus equipos trabajen de la mejor manera y no tengan problema, ¿sí? Y nuestro laboratorio de control de calidad está diseñado para cumplir con esas reglamentaciones de procedimientos. Contamos con los estándares de calibraciones, se calibran nuestros equipos continuamente. Del lado izquierdo pueden ver los cromatógrafos, que es donde se checa la pureza, los compuestos de alto punto de ebullición, los compuestos no volátiles. Del lado derecho de la fotografía pueden ustedes ver ahí un aparato, es un aparato que se llama de Carl Fisher. Ese aparato sirve para analizar humedad. Ahí se analiza que el producto lleve no más de 10 partes por millón de humedad. Cada uno de los productos son analizados. En otra sección del laboratorio está para verificar la acidez, para verificar el aspecto, pero estos son aparatos, los demás son análisis químicos normales, ¿sí? Y este laboratorio o nuestro sistema de calidad nos ha permitido acceder pues digamos, a reconocimientos por parte de los fabricantes como Carrier, como Whirlpool, como RIM. Y bueno, además de eso, nosotros contamos con las certificaciones ISO 9000 e ISO 14000, que son muy importantes para que ustedes tengan la plena seguridad de que nuestros productos cumplen con esas especificaciones para que sus clientes finales no tengan problemas de operación. Adelante, Fabián. Otro punto bien importante que ustedes tienen que tener mucho cuidado es el etiquetado y la responsabilidad. Este etiquetado lo que nos va a ayudar es a poder saber cómo vamos a manejar nuestros productos. Por ejemplo, ustedes pueden ver ahí que la norma oficial mexicana nos pide que tengan estos pictogramas, ¿no? Que si es flamable, que si es corrosivo, que si es un veneno, que si es agresivo para la salud. Entonces, estas son las nuevas regulaciones que cada uno de los envases deben de estar perfectamente identificados, donde puedan verse riesgos a la salud, riesgos al medio ambiente y la responsabilidad que tiene el fabricante también de
que ustedes conozcan y sepan y entiendan este tipo de riesgos, ¿no? Entonces, por eso parte también son estos webinars, para poder cubrir también esa parte tan importante que es la seguridad, que a veces la dejamos un poquito a un lado, pero tenemos que saber que los productos deben de estar almacenados abajo de 50 grados centígrados, no deben de estar a los rayos del sol, etcétera, etcétera. Adelante, Fabián, por favor. Este es un ejemplo del etiquetado que deben de tener todos los gases refrigerantes que ustedes consuman. Deben de estar perfectamente bien etiquetados de acuerdo a la norma oficial mexicana. Cada país tendrá su regulación y su norma. Hay que verificar que se cumpla con eso. Y si hay algo que no, se supone que todo esto es un código armonizado a nivel internacional. Sin embargo, cada país a veces tiene su norma interna, ¿sí? Deberán de verificarlo, y si es necesario hacer alguna adecuación, la hacemos. Con todo gusto, acérquense con su ejecutivo comercial de Quimobásicos o de Honeywell que lo esté atendiendo, y revisar que cumplan con la regulación, porque es importante que se cumpla para no tener futuros problemas. Poco a poco esto va a ir modificándose y cambiándose de acuerdo a la seguridad y al cambio de los refrigerantes, de los nuevos refrigerantes. Adelante, Fabián. Bueno, gracias Andrés. Y ahorita vamos a tocar un poquito el tema muy rápidamente ahí de la parte básica de refrigeración para aquellos que son nuevos en el mercado o que son un poco más comerciales, que están ahí a cargo solamente de ventas y todo, no tienen tiempo de aprender un poquito más de para qué sirve el refrigerante dentro del sistema, lo que estás haciendo ahí el refrigerante. Entonces, básicamente, creo que el punto más importante es comprender que los sistemas de refrigeración y de aire acondicionado, todos son siempre sistemas de transporte de calor, ¿verdad? Entonces, están ahí, son diseñados para tomar el calor de una parte e enviar para otra. Entonces, no existe una cosa como generar frío. Existe una cosa como quitar este calor de una parte e enviar a otra. Y esto es hecho con un conjunto de 5 componentes principales ahí, en que tenemos el compresor, el condensador, la válvula de expansión, los evaporadores y el gas refrigerante. Entonces, ¿cómo que esto funciona? Tenemos una mitad caliente de alta presión y una mitad fría de baja presión. Y justamente la mitad fría se queda dentro del equipo, por ejemplo, en una heladera doméstica, es la parte interna de la heladera, la parte fría, y la parte caliente estás afuera. Entonces, cuando tú metes ahí sus productos de supermercado, la mercancía, sus alimentos calientes dentro de su heladera, el aire vas a circular por estos alimentos, vas a quedarse caliente, vas a entrar en contacto con lo evaporador, que es la parte fría del sistema. Esto calor vas a pasar para el fluido refrigerante. Esto fluido refrigerante vas a seguir hasta el compresor. El compresor vas a garantizar que esto salgas con alta presión y alta temperatura. Esta temperatura por veces es más alta que la temperatura ambiente externa. Entonces el proceso se revierte. Entonces este calor que estabas en el gas refrigerante empiezas a salir para el aire externo, porque el aire externo está más frío que el gas refrigerante. Entonces tú vas a hacer este proceso de pasar el calor afuera y después el refrigerante ya refrigerado, pero aún en alta presión, alcanzas a la válvula de expansión, que es justamente el componente responsable por hacer la rebaja de presión y consecuentemente la rebaja de temperatura del refrigerante. Esto se queda siempre en un ciclo y el gas refrigerante es justamente la sustancia que tiene la función de absorber este calor y trasladarlo por todas las partes del sistema. Y esto tiene, claro, ahí muchos detalles técnicos, muchos pequeños puntos que necesitamos preocuparse. Ahí, al seguir en los otros webinars, vamos a tocar cada vez más a fondo estos temas, ¿verdad? Adelante, Fabián, por favor. Bueno, entonces, como les comentaba, estos sistemas están ahí para hacer este transporte de calor de una parte a otra.
Entonces, ejemplos hay con temperaturas. Tenemos, por ejemplo, el aire externo aquí a 10 grados, adentrando en contacto con un serpentín a 10 grados negativos. Existe un cambio de calor. El aire va a seguir a 0, más frío, y el refrigerante va a seguir a 5, que es básicamente después de evaporar y ganar 5 grados de sobrecalentamiento, o simplemente evaporar si es un caso de una mezcla con deslizamiento, por ejemplo, de 5 grados. Pero esto vapor va para el compresor. La salida del compresor, tenemos ahí un gas a alta presión y a alta temperatura, por ejemplo, a 90 grados, que vas a alcanzar el condensador. Y el condensador tenemos un aire ambiente a 24 en contacto con un serpentín a 90. Entonces el serpentín va a reducirse hasta unos 40 grados, haciendo todo este proceso de resfriamiento del refrigerante y condensación. Entonces el gas caliente va a convertirse en un líquido en temperatura mediana y el aire justamente va a calentarse, entonces de 24 a 34 grados. Por esto que algunas personas ponen ahí algunas ropas atrás de la heladera para secar, justamente para aprovechar este calor, ¿verdad? Y los 4 temas más importantes en un sistema de refrigeración que tenemos que tener en cuenta es la capacidad de refrigeración, o sea, tú tienes que sacar todo lo calor que necesitas, el consumo de energía, que es cuánto de energía tu compresor estás tomando para hacer este trabajo, la eficiencia energética, que justamente es la proporción entre la capacidad de refrigeración y el consumo de energía. Es muy común, ¿no?, que existe una confusión entre lo que es consumen y lo que es eficiencia. Son cosas diferentes. Si tú tomar tu heladera y sacarla de la energía, tu consumo de energía es 0, pero su producción también es 0. Entonces su eficiencia energética también es 0. Entonces tener esa proporción de cuánto genera de frío en cuánto consumes de energía es muy importante. Y claro, la cuestión ambiental, como ya tocamos, hay muchos elementos en un sistema de refrigeración, ahí desde los aceites, los refrigerantes, los solventes y todos, que son elementos que tenemos que tener cautela cuando manejarlos, ¿verdad? Adelante, Fabián, por favor. Bueno, ahí como comentabas, Andrés, esto es el famoso diagrama de Molière. Es una herramienta de proyecto de refrigeración, de diseños de sistemas de refrigeración. Entonces, yo no voy a profundizarme mucho en todo, pero para que ustedes tengan una idea general de cómo funciona. Esta campana naranja que tenemos ahí es la curva del refrigerante, en que dentro de esta campana tú tienes un momento de cambio de fases. Entonces tienes ahí un líquido en proceso de evaporación o un vapor en proceso de condensación. Y afuera de la campana tú tienes gas, 100% gas o 100% líquido. Y este cuadrito azul es básicamente el ciclo de refrigeración que acabamos de ver. Entonces ahí tú tienes, por ejemplo, el punto G1 y toda esta línea azul que vas arriba es el proceso de compresión. Entonces vamos de PG1 a PG2, que es justamente estamos metiendo presión en el sistema y también temperatura. Entonces G1 es la entrada del compresor y aquel punto negrito arriba es la salida del compresor. La línea azul horizontal que va justamente de este punto negro sin nombre hasta el TF2, ahí es justamente el proceso de condensación. Entonces, la salida del compresor a 90 grados, como comentábamos, hasta el finales del condensador a 40, que sería el TF2. Entonces, afuera de la campana tenemos el No se gas está viendo el enfriando. diagrama. ¿Alguien hizo algún comentario? ¿Ustedes tienen visión de la presentación ahí? No Andrés, se ve el Fabián. diagrama, se ve una tabla. No, yo sí lo veo. Creo, Pablo, que es una cuestión de actualización, ¿verdad? Es posible que sí, algunas personas ya están con el diagrama, algunas están con algunos slides anteriores. Es tiempo de internet de ahí, ¿verdad? En poco van a alcanzar ahí a ver el diagrama, ¿verdad? Pero bien, entonces ahí la parte azul de la línea en la derecha de la campana es el gas caliente a 90 grados, enfriando hasta alcanzar el principio del proceso de condensación, del que es el punto TC. De este punto TC hasta el F1 es todo este proceso de condensación, que en este caso estamos con una sustancia pura, entonces tiene temperatura constante.
Y el F1 es cuando se concluye la condensación y ahí tú tienes algunos grados más de subenfriamiento, que es este líquido quedándose más frío, que es el TF2. De TF2 a T01 es el trabajo de la válvula de expansión, que es justamente rebajar la presión, y con esta rebaja automáticamente tienes una rebaja de temperatura y adentramos una vez más en la fase de cambio, pero ahorita en la fase de evaporación porque estamos muy fríos. Entonces aquello T01 tienes una composición que por veces es unos 20 a 30% de vapor y unos 70-80% de líquido. Y el evaporador, por esto que tienes el nombre evaporador, vas a evaporar toda esta mezcla absorbiendo calor externo hasta que tú tengas 100% de vapor, que es el punto T0. Y de ahí tú vas a ganar algunos grados más, tanto dentro del evaporador cuanto en las tuberías de succión, para que tenga esto recalentamiento hasta el punto G1, que es la entrada del compresor. Entonces, básicamente este es el ciclo y ahí tienes las entropías, que son la cantidad de energía que el refrigerante estás manejando, para que tú puedas calcular la cantidad de refrigerante, la cantidad de caudal másico, tamaño de compresor y de componentes, ¿verdad? Adelante, Fabián, por favor. Bueno, entonces ahí para que tengan una visión un poco más amplia del portafolio, eh, la cuestión es de que este trabajo que tenemos ahí junto con Quimo Básicos, que es nuestra coinversión, es muy amplio, muy fuerte. Quimo Básicos es una compañía fantástica y muy fuerte en este tema de refrigerantes en todo el mercado. Entonces, de ahí vemos que juntos alcanzamos tener un portafolio muy amplio y muy fuerte, muy sólido. Entonces, tú tienes desde un R22 hasta 1233ZD, por ejemplo, 1234GF, que son HFOs de cuarta generación y avanzadísimos. Y claro, entre estos extremos tenemos ahí los pasos intermedios. Entonces existen ahí las mezclas HFCs con HFOs, como el 448A, que es el N40, que estás ganando cada día más espacio en el mercado latinoamericano. Además que ya tienes un espacio muy grande en el mercado americano y mercado europeo. Y tenemos ahí, por ejemplo, el 407F, que es puramente HFO, pero ya con un GWP reducido, en especial contra el 404A, con más eficiencia energética, excelente performance. Buscamos mucho ahí hacer proyectos de conversión, tanto de 22 cuanto de 404 hasta 407F o 448. Ahí vamos a tener webinars específicos de retrofits y conversiones y refrigerantes alternativos más adelante, en que tocaremos las diferencias, pero la mensaje principal es: existen soluciones para todos los tipos de sistemas, desde los más viejitos hasta los más nuevos, los intermedios, para quien quieres cambiar de refrigerante, para quien vas a cambiar todo. Entonces, búsquenos, vamos a platicar sobre el tema y seguro que alcanzaremos la mejor solución conjuntamente, ¿verdad? Adelante, Fabián, por favor. Y bueno, pues con esto ya casi estamos haciendo. Voy a hacer ya prácticamente el cierre de nuestro webinar, donde pues quisiera nada más hacer una recapitulación de todo lo que hemos estado revisando en esta hora. Prácticamente ya estamos sobre la hora. Ya vimos los factores ambientales. ¿Se acuerdan que presentamos un pequeño slide donde hablábamos de 5 factores que íbamos a revisar? Ya checamos los factores ambientales que los vimos, el ODP, el GWP, los factores económicos que, bueno, se mencionó que es parte de las tecnologías, como decía el ingeniero Nelson. Hubo un momento en que mucho tiempo estuvieron las mismas moléculas, pero ahora ya son moléculas más complejas, más avanzadas, pues que requieren más tecnología y pues eso los hace por el momento que sean ligeramente, pero poco a poco se van a ir siendo más populares y ajustando el mercado. Los regulatorios, vimos el protocolo de Montreal y de Kigali, vimos la seguridad, que también es muy importante dentro de nuestro trabajo, y vimos las normas, el etiquetado, lo que se tiene que ver, el desempeño y los factores de desempeño. Vimos un poquito lo que eran las propiedades físicas y termodinámicas que nos van a dar información, y el diagrama de Molière para hacer entender que cuando nuestro equipo está trabajando de la mejor manera, de la manera más eficiente y con la capacidad que nosotros requerimos. Todo eso lo vamos a ir, como dijo Nelson, avanzando poco a poco a través de este año, de este 2021, mediante esta plataforma,
donde nos podrán acompañar y bueno, compartirles que así como hemos tenido los refrigerantes actuales y que están trabajando con los equipos que están en el mercado ya operando, pues también contamos con los nuevos gases refrigerantes hechos de mezclas de HFC y HFO. El único HFO puro que se está comercializando en el mercado, pues es el 1, 2, 3, 4 YF para los automotrices, ¿verdad? Para los carros que se están utilizando ya los nuevos carros de alta gama. Sin embargo, pues está, como decía el ingeniero Nelson, el 448A, que es el N40, muy difundido en Estados Unidos, en Europa, y que ya está teniendo una buena penetración aquí en nuestros mercados latinoamericanos, y el 407F para poder sustituir el 22. Contamos con toda esa gama y los más que vayan a seguirse comercializando, como el 513, 454, 455, 452, etcétera. La gama que para los diferentes mercados. Ese va a ser nuestro portafolio y es nuestro portafolio actualmente. Adelante, Fabián, por favor. Y bueno, los esperamos para nuestro próximo webinar, que será el 26 de marzo. Vamos a seguir avanzando en este proceso de compartirles a ustedes pues todas las características que tienen los refrigerantes en los diferentes segmentos, porque son diferentes, no el aire acondicionado, la refrigeración comercial, la refrigeración doméstica, cada uno tiene sus características muy particulares, y las mezclas también, que a veces es muy importante entender también cuando la mezcla, hay muchas dudas sobre, oye, ¿cuándo tengo que cambiarle si hay una fuga, tengo que cambiarle y recargar nuevo? Vamos a tratar de compartirles un poco los estudios que se han estado generando a través del tiempo en ese aspecto muy particular, que son las mezclas 400. Y bueno, ahí ustedes pueden escanear ahorita, los que tengan oportunidad, el código para poder estar al pendiente y que les llegue información oportuna para poder acceder, que nos acompañen. Estamos muy contentos porque iniciamos este año 2021 con nuestra celebración de los 60 años de Quimo Básicos, y bueno, los invitamos a estar al pendiente pues de lo que vayamos a hacer. Estamos preparando sorpresas. Fabián, que es nuestro gerente de mercadotecnia, está preparando sorpresas y que van a estar ligadas con los webinars. Entonces, estén al pendiente porque los que estén anotados en el webinar, al final quizá vaya a haber algunas sorpresitas que nos puedan, para poderles compartir y enviar a sus respectivos, donde se encuentren. Adelante, Fabián, la que sigue. Y pues ya por último, síganos en nuestros medios digitales, la página web, el Facebook, el blog del técnico. Ahí encontrarán los aspectos de seguridad, las hojas de seguridad, las fichas técnicas, las presentaciones con las que contamos. La liga para que se puedan conectar a la grabación de este webinar y de los anteriores, ir haciendo una biblioteca de webinar, con toda la experiencia que ustedes ya se dieron cuenta del ingeniero Nelson, que nos aporta bastante de todo su caminar a través de estos segmentos, ¿no? Todo el tiempo que ha estado enfrentándose. Dicen que experto no es aquel que sabe mucho, sino aquel que se ha inmiscuido y equivocado en mucho, ¿verdad? Porque las equivocaciones son las que más nos enseñan, ¿no? Cuando todo va muy bien, pues ni te das cuenta qué es lo que estás haciendo, pero cuando te equivocas, pues es cuando aprendes, ¿no? Y dices, por aquí no me tengo que ir, y pues solo se equivoca el que trabaja, ¿verdad? El que va haciendo cosas. Entonces, yo en lo personal soy experto en muchas cosas, me he equivocado en muchas cosas, ¿verdad? Y bueno, tratamos de transmitirles toda nuestra experiencia sobre estos temas. Adelante, Fabián. Bueno, pues agradeciendo a Nelson, a Fabián por la coordinación de este evento, y a ustedes por acompañarnos nuevamente en estos webinars que hemos iniciado. Estamos hablando del 5º webinar. Pues yo agradezco profundamente su presencia, y bueno, me despido y le doy la palabra a Nelson también para que
Para que... Antes las preguntas, Andrés. Ah, perdóname, sí. Sí. Perdón. Sí, bueno, tenemos dos preguntas. Si en el caso de que estén cargando R32, ¿se le puede poner 410 a un equipo si no tienen disponible 32? Sí, esta es una pregunta muy importante, ¿verdad? Porque creo yo los equipos de R32 van a alcanzar el mercado en algún momento, ¿verdad? Y creo yo un momento más pronto do que lejano. Entonces es importante que tenemos esta conciencia. Hay muchas similaridades termodinámicas entre el 410 y el 32, justamente porque el 410 es 50% 32, ¿verdad? Entonces son muy similares. Pero el 32 tienes un poquito más de capacidad de termodinámica que el 410 y también un poquito más alta presión de trabajo. Y claro, es una sustancia ligeramente flamable. Entonces tú nunca, nadie vas a poder meter R32 en un equipo de 410. Es una conversión completamente prohibida porque es una sustancia ligeramente flamable en un equipo para sustancia A1. El reverso, al revés, ahí meter 410 en un equipo de 32, creo yo que tú no tendrías grandes problemas, pero vas a tener diferencias. Y creo yo que nunca es recomendado meter un refrigerante diferente de lo diseñado por el fabricante, ¿verdad? Justamente porque tienes ahí todo el diseño de las partes, de los equipos, seguridad y asemblaje hecho para aquello refrigerante. Entonces, meter un diferente ahí creo que es siempre un riesgo de seguridad. Pero desde el punto de vista termodinámico, no creo que tendría grandes problemas, ¿verdad? Yo no sé, Andrés, ahí si quieres completar. Sí, nada más aclarando que tratar de nunca mezclar refrigerantes diferentes. O sea, si dices tú, tengo 32, se me fugó y ¿con qué lo tengo que recargar? Ahí sí se complica porque no sabemos cómo se va a comportar esa mezcla, porque al final del día tú vas a estar generando una mezcla. Les compartimos una experiencia o una información técnica. La mezcla, si tú tienes un automóvil que trae 1, 2, 3, 4 YF y le agregas, porque el 134 es más barato que ese, y dices tú, bueno, lo voy a recargar con 134, eso es peligroso, porque la mezcla que se genera va a tener una presión mayor que las de ellos dos solos. Es una característica, o sea, a veces dices tú, tengo un refrigerante que tiene una presión X y otro refrigerante que tiene una presión Y, más baja. Si los mezclo, pues lo más que puedo hacer es que tomo una presión X. No es así, no es tan sencillo. O sea, las mezclas no necesariamente ni toman los promedios, ni toman la más baja, ni toman la más alta, pueden cambiar su presión. Entonces, eso mismo puede ocurrir cuando tú tratas de mezclar dos refrigerantes diferentes. Estamos hablando de refrigerantes diferentes, ¿sí? Yo tengo un 410 y un 32. Dices tú, bueno, pero el 32 es componente del 410, no importa, le cambias la composición, ya vas a tener una relación diferente de 32 con 125 y eso hace un refrigerante, una mezcla diferente, con propiedades diferentes. Acuérdense que les platicábamos lo de la huella digital. Entonces, no sabemos cómo se va a comportar. Entonces, si yo voy a hacer ese cambio, tengo que sacar todo el otro y agregarle el que lo estoy poniendo en caso de una emergencia y una necesidad imperativa. ¿Sí? Ese es mi comentario. Ok, y tenemos otra. Nos preguntan si la composición de los gases es la misma en distintas marcas. Es decir, que si pueden mezclar de una marca y otra, si están recargando y se les acaba un producto y consiguen otro de otra marca. Debería de ser. O sea, todos estos productos están regulados a través de las especificaciones, o se pide que tengan las especificaciones ARI todos. Deberían de ser si te lo asegura el fabricante y no hay ningún problema. O sea, puedes recargar de diferente marca, pero la especificación debería de ser la misma. Okay. Y no sé si Nelson tenga otro comentario extra. Okay. Claro. Sí, tenemos unas preguntas de nuestros compañeros de RICE. Sí. Que nos las van a hacer en audio.
si gustan comentarnos. ¿Sí? Buenas tardes. ¿Dónde podemos conseguir la tabla de comparaciones para los gases? No se escucha bien. Entendí. ¿Ya se escucha? A ver, si la repites, por favor. ¿Dónde podemos conseguir la tabla comparativa para los gases? Cuando queremos cambiar, eliminar todo gas y poner un gas nuevo. Nelson, ¿que dónde se puede conseguir las tablas comparativas entre los gases? O sea, puede ser el que descarguen el Genetron. El sustituto para sustituir para decir el R22. Algún sustituto que podamos manejar. Yo Sí no los escucho, Andrés. Sí, mira, Nelson, lo que está preguntando es cómo pueden acceder a tablas comparativas entre un refrigerante y otro a la hora de hacer un retrofit. Sí, claro. Bueno, nosotros tenemos ahí algunos softwares para esto, para hacerlo comparativo técnico entre refrigerantes, pero creo yo que una de las maneras más confiables y garantizadas es utilizar ahí los softwares de los fabricantes de equipos. Por ejemplo, el software de Bitzer o el software de Emerson Copeland de compresores, el software de Danfoss. Ahí tú alcanzas a simular los compresores con el refrigerante antiguo y con el refrigerante nuevo, tanto cuanto alcanzas también a simular las válvulas de expansión, también a otros componentes. Entonces, y es puramente aplicado, ¿verdad? Es realista, no es un comparativo teórico. Entonces, me suena que es una de las mejores herramientas ahí para hacer esto comparativo, es justamente pasar por los softwares de los fabricantes. Pero claro, estamos aquí disponibles para apoyarlos también. Si ustedes tienen algún caso ahí, algún cliente que estás buscando un retrofit, buscando un refrigerante alternativo para un sistema existente, por favor, adelante, envíenos un correo ahí que nosotros los buscamos directamente y hablamos sobre el tema, ¿verdad? Estoy Sí, escribiendo correcto. el correo electrónico en el chat, que es quimobásicos@citsa.com, que es donde nos pueden escribir dudas que no hayan sido resueltas. Ahorita ya se nos está alargando un poco el webinar. Y también les dejo los correos de Andrés y de Nelson para cualquier duda o detalle adicional. Igualmente se pueden acercar a nuestras redes sociales y ahí consultarnos. En nuestro Facebook tratamos de responder a lo mucho un día después. Entonces, no sé si tengan algún comentario final, Andrés, Nelson. No, agradecerle nada más, ya, perdón, Nelson, y bueno, trataremos, como dice Fabián, de responder todas sus preguntas lo más rápido posible, para pues que tengan esa información y ir aclarando poco a poco, Sí, claro. todas sus No, inquietudes. Nelson. de mi parte también, solo agradecer mucho, mucho ahí por todo su tiempo, su interés, su involucramiento ahí en participar, hacer preguntas. Esta es una plática abierta, es muy importante tener la participación de ustedes, incluso para que los próximos webinars van a ser cada día más eficientes, más funcionales. Incluso si ustedes tienen algún tema, alguna cosa que les gustaría ver más a fondo y quieren enviar sugerencias, también por favor adelante, ahí estamos abiertos a tener pláticas ahí eh, a temas sugeridos, ¿verdad? Entonces, mil gracias por su atención. Se fue un gusto estar aquí con ustedes y seguimos en contacto ahí en los meses que siguen, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Y una disculpa que no pudimos responder todas las preguntas, pues ya se nos alargó un poquito. Muchas gracias y bueno, estarán recibiendo en su correo próximamente el enlace para poder volver a ver este webinar. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Saludos, luego. Andrés. ¡Saludos! Carlos Ceballos. Carlitos! ¿Cómo estás, viejo? Hola, brother. Puedo saludarte. Que estés bien. Igualmente, un abrazo. Igual. Gracias. Saludos. Ay. Hasta luego.